Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Cuando mi esposa falleció, mis hijos llamaron para decir que no podrían asistir. El mayor dijo fríamente que estaba ocupado con una fusión multimillonaria. El menor solo me envió un mensaje de texto: mi vuelo se retrasó, papá. Tendrás que encargarte tú. Al día siguiente, un extraño me entregó una foto. Eran mis dos hijos, cavando frenéticamente junto a la tumba de mi esposa a las 3 de la madrugada. Me quedé helado. Mis manos temblaban mientras miraba la imagen, incapaz de creer lo que estaba viendo. Entonces, él se acercó y, con voz baja y fría, susurró: tengo algo aún peor. ¿Quieres verlo? Bienvenidos a la historia. Antes de comenzar, tómense un momento para darle me gusta, suscribirse y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Siempre disfruto ver qué tan lejos llegan estas historias. Una nota rápida: partes de esta historia incluyen elementos ficticios creados para la narración y la reflexión, mientras que el mensaje está destinado a resonar más allá de la pantalla. La tierra no solo cayó, gritó al golpear la tapa del ataúd de caoba de Viviana. Fue un golpe sordo que resonó a través de la tormenta blanca y vacía del Panteón Valle de los Encinos. Allí estaba yo, Arturo San Román, un inspector de puentes jubilado de 68 años, con los hombros encorvados por 40 inviernos, como el único centinela en el entierro de mi esposa. El viento azotaba la cresta abierta, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a pino congelado, mordiéndome las mejillas con la ferocidad de un depredador. Estaba solo. No había dolientes, ni paraguas negros, ni suaves palabras de consuelo de los hijos que habían prometido estar a mi lado. Apreté el mango de plata de mi bastón, y mis nudillos se pusieron tan blancos como la nieve que se acumulaba alrededor de mis botas. Lo siento, Viviana, susurré, con una voz apenas audible sobre el aullido de la tormenta. Soy el único que vino. Miré el espacio vacío donde deberían haber estado Julián y Damián. Julián, mi hijo mayor, había llamado una hora antes del servicio, sonaba agobiado y frenético por una fusión de emergencia que requería su presencia inmediata en la ciudad. Damián, el menor, ni siquiera se había molestado en llamar, solo envió un mensaje cortante sobre un retraso en su vuelo que parecía demasiado conveniente. 32 años, desaparecidos en el golpe sordo del lodo congelado. Había pasado mi carrera comprobando la integridad estructural del acero y el concreto, asegurándome de que los puentes que la gente cruzaba todos los días no se derrumbaran bajo sus pies. Podía detectar una fractura milimétrica en una viga de soporte a 50 pasos de distancia. Sin embargo, había estado ciego ante la podredumbre que carcomía los cimientos de mi propia familia. A medida que los trabajadores del panteón comenzaron a acercarse con su maquinaria pesada, con los rostros oscurecidos por pasamontañas térmicos, me di la vuelta. No podía verlos terminar el trabajo. El trayecto de regreso al carro fue una batalla. Cada paso a través de los montones de nieve que me llegaban hasta las rodillas se sentía como caminar por cemento fresco. El frío era algo invasivo, una presión aguda como una aguja que se instalaba en lo profundo de mis articulaciones y hacía que mi aliento saliera en jadeos irregulares y cristalinos. Llegué a mi viejo sedán, el frío metálico de la manija de la puerta me quemó la palma de la mano a través de los guantes. Busqué las llaves a tientas, con los dedos torpes y entumecidos, hasta que el motor finalmente arrancó con un gruñido reacio. Encendí el radio esperando escuchar noticias sobre el clima, pero en su lugar escuché el final de un reporte financiero local. La voz del locutor era nítida y clara, e informaba que la rumoreada fusión entre la firma de Julián y el Grupo Robles había sido cancelada oficialmente hacía 2 días por falta de fondos. La emergencia que Julián había mencionado era un fantasma, una mentira fabricada para evitar la sombra de una tumba. ¿Es así como muere un legado? No con una explosión, sino con un camino de entrada silencioso y un motor frío. Manejé por las calles abandonadas de Valle de los Encinos, pasando por la cafetería donde Viviana y yo habíamos compartido 40 años de desayunos dominicales, y el parque donde les había enseñado a los niños a andar en bicicleta. Estos lugares, que alguna vez fueron las anclas de mi vida, ahora parecían extraños, despojados de su significado por el sudario blanco de la tormenta de nieve. Una creciente sensación de paranoia se apoderó de mí mientras miraba por el espejo retrovisor.
Formas oscuras parecían moverse entre la línea de árboles al borde del camino, y el silencio de la cabina se sentía pesado, como si alguien estuviera sentado en el asiento trasero, clavándome la mirada en la nuca. Me obligué a concentrarme en el camino, con las manos temblando en el volante. Para cuando entré al largo y sinuoso camino de la finca San Román, el atardecer se había instalado con un tono azul y magullado. Esperaba que el cálido resplandor de la luz del porche me guiara hacia adentro, pero la casa estaba en total oscuridad. La luz del porche estaba fundida, el vidrio que la cubría había sido destrozado por el viento, o tal vez por algo más deliberado. Subí los escalones, cada movimiento era un esfuerzo hercúleo. Allí, atascado en el hueco de la pesada puerta de roble, había un objeto que no pertenecía a ese lugar. Era una tarjeta con letras doradas en relieve, cuya superficie brillaba incluso en la tenue luz del crepúsculo. Extendí la mano, temblando, mientras la sacaba. La tarjeta se sentía extrañamente pesada, el papel era grueso y costoso. Le di la vuelta y leí la elegante letra cursiva que destrozó lo que me quedaba de cordura. Tus hijos no se perdieron el entierro. Solo llegaron temprano para el testamento. Las palabras se nublaron ante mis ojos. ¿Qué es esto? Jadeé, mirando alrededor del porche vacío. ¿Quién estuvo aquí? Esa implicación fue un golpe físico en el pecho. Si no estaban en el servicio y no estaban en la ciudad, entonces habían estado aquí. Habían estado en mi casa escarbando entre los restos de mi vida mientras bajaban a Viviana a la fosa. No habían faltado al panteón por trabajo ni por viajes. Habían llevado a cabo una acción secreta, una invasión calculada que a mí me había pasado totalmente desapercibida. La tormenta de nieve de afuera no era nada comparada con el hielo que se formaba alrededor de mi corazón. Al tocar esa tarjeta, sentí la repentina y aguda comprensión de que las personas a las que había criado eran extraños para mí. Depredadores que llevaban los rostros de mis hijos. Me apoyé contra la puerta, sintiendo como el frío de la madera se filtraba a través de mi abrigo, mientras sentía que mis cimientos psicológicos cedían. Había construido puentes para que duraran un siglo, pero no había logrado construir un solo camino hacia los corazones de mis propios hijos. Mientras miraba fijamente la elegante tarjeta dorada, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo congelado, con una llamada de un número que no había existido durante 40 años. Busqué el teléfono a tientas, mis dedos entumecidos casi lo dejaron caer en el banco de nieve mientras la pantalla iluminaba el oscuro porche con un resplandor azul espectral. La vibración era un zumbido mecánico y frenético contra mi muslo que parecía burlarse de la quietud del panteón que acababa de dejar. Mi aliento salía en nubes blancas y superficiales mientras miraba la pantalla. El número era una secuencia que no había visto en una pantalla digital. Una cadena de dígitos que pertenecía a la era de los cables de cobre, enterrada hacía mucho tiempo. Presioné el botón de contestar y por un momento, solo se escuchó el rítmico rasgueo de la respiración de la persona que llamaba, como un roedor persistente detrás del zoclo. Arturo, dijo una voz. Era Elías Torres, un hombre con una voz como pergamino amarillento y grava, que hablaba a través de la línea con la fría autoridad de un hombre que había estado muerto durante décadas. Elías había sido mi antiguo socio de negocios, el arquitecto silencioso de los primeros éxitos de nuestra firma. Pero había desaparecido en las sombras de un escándalo legal hacía 40 años. Solo Elías me llamaba Arturito, un apodo privado que me puso los pelos de punta a pesar del viento helado. Arturito, la tormenta no está afuera, continuó, con un tono áspero y rítmico, como hojas secas arrastrándose por el pavimento. Está en la tierra que tus hijos movieron esta mañana. Se me hizo un nudo en la garganta y el aire frío se convirtió en plomo dentro de mis pulmones. ¿Quién habla? Exigí, aunque el reconocimiento ya me estaba revolviendo el estómago. ¿Cómo sabes mi nombre? La voz no vaciló. Comenzaron a cavar antes de que el ataúd tocara el suelo. Arturo, tus hijos no están de luto, están calculando. Si quieres ver los planos de tu propia destrucción, encuéntrame donde se guarda la historia. La línea se cortó antes de que pudiera decir una palabra más, dejándome sin nada más que el zumbido del viento y la burlona tarjeta dorada en la mano. Empujé la puerta principal, el calor del pasillo se sintió como un peso físico. El silencio dentro de la casa era más pesado que la tormenta de nieve de afuera, un vacío asfixiante donde solía vivir la risa de Viviana. No me detuve a quitarme el abrigo pesado.
Fui directamente a mi estudio, las tablas del piso crujían bajo mis pies como una advertencia. Encendí la lámpara con lupa de mi escritorio, el repentino círculo de luz era áspero y clínico. Aquí era donde había pasado décadas encorvado sobre planos de puentes, buscando las fracturas por tensión que a otros se les pasaban por alto. Coloqué la tarjeta con letras doradas bajo la lente. Mi instinto de mis días como inspector tomó el control. Busqué las inconsistencias, los defectos ocultos en la fabricación. ¿Cuántos años tienes que vivir con una persona antes de darte cuenta de que duermes junto a un extraño? Me pregunté mientras miraba a través del cristal. Mis hijos eran de mi propia sangre, y sin embargo, estaba analizando una tarjeta que habían dejado como si fuera evidencia forense. Entonces lo vi. Oculta en la esquina de la gruesa cartulina había una marca de agua microscópica, el emblema de una firma que había sido borrada de los registros en 1981, Constructora Cruz y Asociados. Esta marca de agua. Es imposible, susurré en la habitación vacía. Esa firma murió con Reginaldo. Era la empresa que Elías y yo habíamos construido, la que había sido desmantelada y enterrada bajo una montaña de deudas y acusaciones. La lámpara parpadeó y por una fracción de segundo, las sombras en la pared parecieron manos que se estiraban para arañar el borde de mi escritorio. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el invierno. Esto no era solo una broma de mis hijos. Era un fantasma que emergía de los cimientos de mi vida. Le di la vuelta a la tarjeta. El reverso parecía estar en blanco al principio, pero yo sabía que no era así. Sostuve la tarjeta cerca del calor del foco de la lámpara de escritorio, el calor irradió contra mi piel fría. Lentamente, como un moretón que se forma bajo la piel, comenzaron a aparecer líneas de tinta. Eran unas coordenadas seguidas de una hora, Biblioteca de Valle de los Encinos, 10 de la mañana. Debajo de las coordenadas, una última línea de texto se manifestó con una caligrafía afilada y dentada: si llamas a la policía ahora, serás tú a quien arresten por el accidente de Viviana. Mi corazón dio un latido doloroso e irregular. ¿Accidente? No hubo ningún accidente. Viviana había fallecido mientras dormía, su corazón finalmente se había rendido después de años de lucha. O eso me habían dicho. Creen que la maté, susurré, y la revelación me golpeó como un impacto físico. Me están tendiendo una trampa. Mis propios hijos, el cardiólogo y el empresario, estaban tejiendo una soga con mi propio dolor. Sentí una ola de desesperación seguida por una fría determinación estratégica. Yo era un inspector. Sabía cómo encontrar el punto de falla. Volví a agarrar la tarjeta, notando un ligero grosor en el papel que no había estado allí antes. Tomé un abrecartas y con cuidado corté el borde de la cartulina. Un pequeño objeto translúcido se deslizó sobre el tapete verde del escritorio. Era una pastilla, una cápsula diminuta que se veía exactamente igual a la medicina para el corazón que Viviana había tomado todos los días durante los últimos 3 años. Pero al ponerla bajo la lupa, la luz reveló una diferencia sutil y aterradora. El color no era el correcto, era un tono demasiado pálido, y desprendía un leve y amargo olor a químicos que no debería estar ahí. Verás, en mi trabajo, si un puente falla, todo el mundo ve el colapso. Pero una familia se desmorona desde adentro mucho antes de que caiga la primera piedra. Mientras miraba fijamente esa pastilla descolorida, me di cuenta de que mi hijo cardiólogo no había estado tratando el corazón de mi esposa. Había estado deteniéndolo. El dolor que había sido una molestia sorda se afiló hasta convertirse en una hoja de furia pura y decidida. Miré el reloj. Tenía 12 horas hasta la reunión. 12 horas para decidir si iba a ser la víctima de este colapso, o el que derribara toda la estructura sobre sus cabezas. Las pesadas puertas de roble de la biblioteca de Valle de los Encinos gruñeron como una bestia moribunda cuando las empujé, el olor a papel viejo y a cera para pisos no hizo nada para enmascarar el olor de la trampa en la que me estaba metiendo. Entré al vestíbulo, mis botas pesadas resonaron contra la piedra pulida, mientras sentía el peso de la pastilla descolorida en mi bolsillo como si fuera de plomo. La biblioteca era una fortaleza gótica de silencio, con sus imponentes estantes proyectando largas sombras esqueléticas sobre la alfombra. Había pasado la noche analizando el horror de la traición médica de mi hijo. Y a medida que me adentraba en la tenue luz de la sección de referencia, esa furia se había asentado en una hoja fría y clínica.
Ya no era solo un viudo en duelo. Era un inspector buscando el punto de falla catastrófica. Navegué por los pasillos estrechos, con los ojos escaneando las sillas de respaldo alto hasta que lo vi. Elías Torres estaba sentado en el rincón más alejado. Una pequeña montaña de archivos amarillentos de la constructora Cruz y Asociados se esparcía ante él como una autopsia desordenada. Se veía más viejo de lo que sonaba en el teléfono, su piel era del color de un pergamino viejo y sus ojos eran dos chispas brillantes y afiladas en la penumbra. «Has mantenido la casa limpia durante 40 años, Arturo», dijo, sin molestarse en apartar la vista de un libro de nómina desmoronado de 1981. «Es una lástima que tus hijos sean tan descuidados». Me senté frente a él, la madera de la silla crujió bajo mi peso. «No vine a escuchar una clase de historia, Elías. Vine porque pareces saber por qué mis hijos están tratando la tumba de mi esposa como un sitio de construcción. Dime por qué estás acosando a mi familia». Elías finalmente levantó la vista, una sonrisa delgada y sin gracia tocó sus labios. «Acosar es una palabra muy vulgar. Prefiero llamarlo gestión de riesgos. He estado observando a Julián y a Damián desde hace 2 años. ¿Sabías que Julián tiene una inclinación por las deudas en criptomonedas de alto riesgo?» Le di un pequeño empujón en esa dirección. Un consejo sobre algo seguro que no lo era. Es sorprendente lo rápido que un financista se convierte en un depredador cuando le debe a las personas equivocadas 176 millones de pesos. Blanco y negro, granulado. Mis hijos, el cardiólogo y el financista, jugando a ser sepultureros. Elías deslizó un sobremanila sobre la mesa. El papel se sentía pesado, impregnado con el polvo de los archivos. Lo abrí con manos temblorosas y la primera imagen me golpeó como un impacto físico. Era una fotografía de alta resolución con marca de tiempo, tomada a las 3 de la mañana. Allí, bajo la luz granulada de una cámara de fototrampeo, estaban Julián y Damián. No estaban llorando, estaban cavando. Mis hijos, usando costosas chamarras Gore-Tex y sosteniendo palas de jardín comunes, estaban moviendo frenéticamente la tierra sobre el ataúd recién enterrado de Viviana. Se me revolvió el estómago, una oleada de náuseas agrias me subió por la garganta. «Mira las manos de Julián», susurró Elías, su voz era un raspido seco que llenó el pequeño espacio. «Esa no es la devoción de un hijo. Es la desesperación de un deudor». No solo estaban enterrando su dolor. Estaban escondiendo el mecanismo de su asesinato. «Están usando palas». Tartamudeé, con los ojos clavados en el rostro de Damián, que lucía clínico y distante, incluso en la oscuridad. «¿Por qué están usando palas?» Elías se reclinó hacia atrás, las sombras se profundizaron en los huecos de sus mejillas. «Porque un médico forense busca químicos en la sangre, pero no busca un pulmón perforado si el corazón ya se detuvo. Tenían que recuperar algo, Arturo, algo que Damián dejó olvidado en su prisa por cobrar la primera parte de la póliza. Se supone que una biblioteca es un lugar de conocimiento tranquilo, pero cada palabra que Torres decía se sentía como un ladrillo atravesando mi ventana. Miré el segundo grupo de documentos en el sobre, una fotocopia de una póliza de seguro de vida por niveles. Mi nombre estaba en la parte superior, pero la letra pequeña era una sentencia de muerte. Era una póliza de 212 millones de pesos que solo pagaba la cantidad total si ambos padres morían en un plazo de 90 días el uno del otro. Viviana era el primer obstáculo, dijo Elías, golpeando el papel con un dedo nudoso. Tú eres el pago final. Cada vez que Damián te revisó el pulso esta semana, cada vez que insistió en darte un nuevo suplemento para el corazón, no buscaba tu longevidad. Estaba revisando la cuenta regresiva. 212 millones de pesos, susurré la cifra, sintiéndome pequeño e insignificante en comparación con el vacío que se abría en mi pecho. ¿Es eso todo lo que valgo para ellos? Había construido puentes para cruzar abismos. Sin embargo, no podía tender un puente entre los hombres que creía haber criado y los monstruos en los que se habían convertido. Si los cimientos de tu vida están construidos sobre una mentira, ¿los quemas hasta los cimientos o esperas a que te aplasten? El horror existencial de todo aquello era un peso frío en mis extremidades. Me di cuenta entonces de que mi hogar no era un santuario. Era una cámara de ejecución donde el aire estaba siendo reemplazado lentamente por veneno. Elías comenzó a recoger sus papeles,
los bordes amarillentos de los archivos de 1981 chasqueaban entre sí como huesos secos. Debes saber, Arturo, que esta habitación no es tan privada como parece. Silvano, ese jardinero en el que has confiado durante 20 años, ha estado en mi nómina desde el día en que el corazón de Viviana empezó a fallar. Está parado en la sección de biografías ahora mismo, asegurándose de que no te dé más información de la que puedas manejar. Mi cabeza se giró de golpe hacia el final del pasillo, pero solo vi las filas inmóviles y silenciosas de libros. La paranoia que había sentido durante el viaje ahora tenía nombre y rostro. Elías se inclinó hacia mí, el olor a menta de su aliento de repente se volvió abrumador, un agudo contraste con el olor a vejez y decadencia. Susurró, con su rostro a centímetros del mío. La próxima dosis que te dé Damián no será para tu corazón, Arturo. Será para su deuda. No vayas a casa solo. Me puse de pie, mis piernas se sentían como si le pertenecieran a otra persona. Apreté el sobremanila contra mi pecho, la textura granulada de las fotos ardía a través del papel contra mi piel. Salí de la biblioteca, dejando atrás las sombras del pasado. Pero la luz del sol afuera se sentía igual de fría. Sabía que la trampa estaba lista. El puente estaba fallando, y la única forma de sobrevivir era ser yo quien jalara la palanca primero. La puerta principal de la finca no solo se sentía pesada, se sintió como la tapa de un ataúd cerrándose a mis espaldas. Me quedé en el vestíbulo, con los pulmones ardiéndome por la helada caminata de regreso al carro, mientras la advertencia de Elías vibraba en mis huesos. No vayas a casa solo, había dicho. Pero aquí estaba yo, atrapado entre las mismas paredes que había pasado toda la vida pagando. El silencio de la casa ahora era diferente. Ya no era la paz tranquila de una vida de jubilado, sino la quietud asfixiante de una trampa. Me quité el abrigo, mis manos temblaban mientras me dirigía hacia la cocina, esforzando mis oídos para captar cualquier sonido que no debiera estar allí. Encontré a Damián ya en la cocina, de espaldas a mí, desconcertantemente tranquilo mientras revolvía una pequeña olla de cerámica en la estufa. La luz se reflejaba en los electrodomésticos de acero inoxidable, dándole a la habitación una sensación clínica y estéril que encajaba con la actitud de mi hijo. No se sobresaltó cuando entré. Simplemente se dio la vuelta con una sonrisa amable y ensayada en el rostro, esa misma que seguramente usaba para dar noticias terminales a sus pacientes. «Te ves pálido, Arturo», dijo, con esa suave voz de barítono que antes me brindaba consuelo. «Es tu corazón. No puedes soportar muchas más de estas excursiones. Te preparé una mezcla especial de té de hierbas para calmarte los nervios». Miré fijamente la taza que me ofrecía. Incluso desde la distancia, capté el aroma amargo, metálico y almendras del líquido, un olor que no tenía nada que hacer en una cocina doméstica. Me di cuenta entonces de que Elías tenía razón. Damián no iba a esperar a que mi corazón fallara por sí solo. Me estaba envenenando activamente en tiempo real, acelerando el reloj para cobrar su pago de 212 millones de pesos. «No tengo sed, Damián», dije, con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. «Baja la olla». No se movió, la taza permaneció extendida como una orden. «Es por tu propio bien, papá. Bébela». El helecho no solo se marchitó, comenzó a morir con una velocidad antinatural. Sus vibrantes hojas verdes perdieron vida y se rizaron en los bordes a medida que la saturación química hacía efecto. Yo había fingido un repentino y violento ataque de tos, sacudiendo el brazo para que el té salpicara fuera de la taza y cayera directamente en la gran maceta del helecho que estaba en el desayunador. Los ojos de Damián se entrecerraron, un destello de algo frío y depredador cruzó por sus facciones antes de que pudiera ocultarlo. No esperé su reacción. Murmuré una excusa sobre que necesitaba aire fresco y me retiré hacia la terraza, con el corazón martillándome contra las costillas, esta vez por un terror genuino y no por un medicamento. Me quedé en el porche de piedra, mirando hacia abajo, a los restos marchitos y ennegrecidos de la planta que podía ver a través de la ventana. La toxina había tardado segundos en hacer efecto. Si me hubiera tragado ese líquido, estaría en el suelo ahora mismo, convertido en otra trágica estadística de insuficiencia cardíaca. La rabia comenzó a reemplazar el miedo, un enojo frío y clínico que había utilizado durante 40 años para desmantelar estructuras defectuosas. Miré hacia los jardines principales, el crepúsculo proyectaba largas y distorsionadas sombras sobre el césped bien cuidado.
Fue entonces cuando lo vi. Silvano, el jardinero, estaba parado como un roble nudoso en el crepúsculo, sus manos estaban permanentemente manchadas con la grasa de la tierra y los secretos de la finca. Tenía 55 años, era un hombre de pocas palabras que había cuidado de estos terrenos durante 2 décadas. Pero ahora estaba agachado cerca de la línea de árboles, mirándome con una intensidad que me puso la piel de gallina. No estaba trabajando. Estaba observando. ¿Cuántos años había llamado amigo a este hombre mientras él me tomaba las medidas para un sudario? No le di la oportunidad de desaparecer en el bosque. Comencé a bajar los escalones de la terraza, mis pasos frenéticos crujían en el camino de grava. «Te veo, Silvano», grité, mi voz cortó el húmedo aire del atardecer. «No te muevas». Dudó un segundo antes de salir corriendo hacia la bodega de herramientas al borde de la propiedad. Lo seguí, la adrenalina enmascaró el dolor en mis articulaciones mientras lo perseguía a través de la creciente penumbra. Llegué a la bodega justo cuando cerraba la puerta de golpe, pero no le dejé echar llave. Arrojé todo mi peso contra la madera, la puerta se abrió de golpe para revelar el interior estrecho y terroso. El aire era espeso, con olor a tierra húmeda y fertilizante. La única y parpadeante luz amarilla de un foco moribundo en el techo proyectaba un resplandor enfermizo sobre las herramientas oxidadas y las bolsas de abono. Silvano estaba acorralado contra un banco de trabajo, con la respiración pesada y entrecortada. No le di espacio para respirar. Me abalancé hacia adelante, envolviendo mi mano en un pañuelo antes de agarrar un pequeño objeto de vidrio escondido entre una pila de sacos de yute. Era un frasco de vidrio frío, idéntico a los que Elías me había mostrado en las fotos. Tenía huellas dactilares, quizás de Damián, o del propio Silvano. ¿Cuánto te está pagando Damián por verme morir, Silvano? Sí sé, empujándole el frasco en la cara. Porque sé exactamente cuánto ganará él, y sé que tú solo te estás llevando las migajas. No tuve elección, don Arturo. Tartamudeó, con los ojos moviéndose de un lado a otro hacia la puerta. Dijo que usted ya había perdido la cabeza, que era un peligro para sí mismo. Me dijo que era medicina para mantenerlo tranquilo. Cualquiera pensaría que un hombre que se enfrenta a la muerte rezaría. Yo no lo hice. Yo negocié. Vi el miedo en sus ojos y me di cuenta de que tenía la ventaja. Ahora sabía sobre la póliza de seguro, y sabía que Silvano era el eslabón débil de su cadena. No voy a llamar a la policía, Silvano, dije, bajando la voz a un susurro bajo y peligroso. Todavía no. Te voy a dar a elegir. Puedes ir a la cárcel como cómplice de asesinato. O puedes empezar a trabajar para el hombre que realmente es dueño de estas tierras. Dime todo lo que Damián te ordenó hacer, o me aseguraré de que seas el primero al que arresten cuando encuentren este frasco. Silvano cayó de rodillas, su rostro estaba pálido y sudoroso bajo la luz parpadeante. No solo estaba preocupado por el frasco. Era la segunda persona que, según dijo, estaba vigilando la casa desde el bosque. Presioné el frasco de toxina contra la garganta de Silvano. El vidrio se hundía en su piel mientras el primer aullido de la tormenta de nieve hacía traquetear el techo de lámina de la bodega. Ahora estaba temblando, era un hombre roto, despojado del estoicismo que había usado como armadura durante 20 años. Exigí saber quién más estaba en la propiedad. Mi voz era una hoja áspera que cortó a través del olor a tierra húmeda y aceite de motor. Silvano no me miró. Sus ojos estaban fijos en la oscura línea del bosque, visible a través de la puerta entreabierta de la bodega. Tiene una cámara con una lente lo suficientemente larga como para ver los pecados de su alma, don Arturo, susurró, con el rostro temblando, jugueteando con unas tijeras de podar en el banco de trabajo. Afirmó que era un hombre cuyo nombre no conocía, pero que llevaba una pesada placa de bronce y la frialdad de un profesional. Un investigador privado. La revelación me golpeó como un impacto físico. Estaba siendo cazado por 2 frentes. Un lado me quería muerto por el pago de un seguro, y el otro lado quería que me atraparan por un delito que no había cometido. Si Damián se entera de que estoy hablando con usted, estaré tan muerto como su padre, añadió Silvano, con la voz quebrada. Era la primera vez que alguien decía en voz alta la verdad sobre el final de mi padre. Silvano reveló que el vigilante no trabajaba para Damián en absoluto,
sino para una misteriosa tercera parte que había estado rastreando la deuda de 212 millones mucho antes de que el corazón de Viviana supuestamente fallara. El viento no solo soplaba. Gritaba como una mujer siendo desollada viva. Miré el sobremanila que tenía apretado bajo el brazo y luego volví a mirar al aterrorizado jardinero. Sabía que la única forma de asegurar la lealtad de Silvano y descubrir la verdad sobre los millones desaparecidos era desenterrar el escondite de emergencia de mi padre, un alijo de dinero en efectivo y registros enterrado en el panteón familiar. Un fondo para un día lluvioso. Bueno, ahora estaba lloviendo a cántaros, pero la lluvia era hielo. Sigue cavando o le diré a la policía que fuiste tú quien envenenó el té, sisé, agarrando una pala oxidada de la pared y empujándola en sus manos manchadas de tierra. La tierra está congelada, don Arturo. Esto es una locura, argumentó. Pero la amenaza de una celda de prisión era más pesada que la escarcha. Salimos hacia la tormenta blanca, el vendaval helado inmediatamente desgarró mi delgado abrigo. Sentí un aleteo en mi corazón, un salto irregular y repugnante que me recordó que el veneno del té, aunque se había derramado en su mayoría, todavía bailaba en mi sangre. Lo hice caminar hacia el sendero del bosque, mis botas se hundían en los montones de nieve fresca. Mi corazón era un pájaro atrapado en una jaula de hielo, batiendo sus alas contra mis costillas hasta resquebrajarlas. Me obligué a moverme, cada respiración era un trozo afilado de vidrio en mi garganta. Llegamos a las puertas de hierro de la tumba familiar, las bisagras soltaron un chirrido agudo que sonó como una advertencia. Silvano comenzó a cavar en el lugar junto a la lápida de mi padre. El ruido sordo y rítmico de la pala en la tierra congelada era el único sonido además del viento. Me quedé montando guardia, el escozor de la nieve golpeándome los ojos me hizo ver fantasmas en el remolino blanco. Vi una silueta al borde de los pinos, una sombra más oscura contra el desenfoque blanco y gris de la tormenta, inmóvil y depredadora. El vigilante. Agarré mi bastón como un arma, pero la figura no se movió. Simplemente estaba allí, un testigo silencioso de nuestra profanación. El raspado rítmico del acero sobre la piedra continuó durante lo que parecieron horas. Silvano ya estaba hundido hasta el pecho en el agujero, su respiración era una serie de gruñidos húmedos y desesperados. Buscábamos una caja fuerte de metal, un pesado contenedor que mi padre había jurado que salvaría el apellido San Román si los puentes alguna vez se caían. Pero a medida que el hoyo se hacía más profundo, el sonido cambió. No era el anillo afilado de metal contra metal. Era un golpe sordo y húmedo. Eso no es una caja de metal, Silvano. ¿Por qué se escucha suave? Pregunté, asomándome sobre el borde de la fosa. Señor, ayúdenos. ¿Hay algo más aquí abajo? Gimoteó Silvano, soltando la pala. Metió las manos en la oscuridad y jaló una capa de plástico industrial, grueso y crujiente. ¿Alguna vez has sentido el momento exacto en que muere una esperanza? Se siente como el sonido del acero golpeando el hueso. Miré hacia el fondo de la fosa, el haz de mi linterna cortó la oscuridad para revelar la verdad de nuestro legado. No había oro ni efectivo esperándonos en la tierra congelada. La tumba había sido utilizada como un sitio de desecho reciente para una víctima desconocida, enterrada a poca profundidad sobre el ataúd de mi padre, para asegurarse de que nunca fuera encontrada por un observador casual. El plástico se rasgó bajo la pala de Silvano, revelando un destello de cabello rubio y un reloj de oro familiar que definitivamente no le pertenecía a mi padre. Era un reloj de mujer, los diamantes de la esfera atrapaban la luz, burlándose de la inmundicia de la tumba. Me di cuenta entonces de que la deuda no se trataba solo de dinero. Se trataba de sangre. Mis hijos no solo habían estado cavando para encontrar una herencia. Habían estado cavando para esconder un cuerpo. Mis piernas se sintieron como si estuvieran hechas de agua. El frío del panteón se filtró hasta mi médula. Miré hacia atrás, al bosque, pero la sombra ya no estaba. No estábamos solos en la tormenta, y la persona que nos había estado observando ahora sabía exactamente lo que habíamos encontrado. Miré a Silvano, que miraba el cabello con una expresión de puro horror no adulterado. Tenemos que cubrirlo, susurró. Pero yo sabía que no. El puente ya se había derrumbado. Lo único que quedaba era ver quién sobrevivía a la caída. El reloj de oro seguía haciendo tic-tac, un pulso mecánico y rítmico que se burlaba de la quietud del brazo al que estaba sujeto.
Miré hacia el interior de la fosa helada, mi respiración se entrecortó mientras Silvano usaba el borde de la pala para quitar más del grueso y crujiente plástico industrial. El olor me llegó en ese momento, una mezcla desgarradora de formaldehído y podredumbre congelada que me revolvió el estómago. Metí la mano, con los dedos temblando, agarré el borde del sudario y lo retiré. El rostro que me devolvió la mirada era uno que conocía demasiado bien. Marcos yacía retorcido en el plástico, sus afiladas facciones de abogado se habían suavizado por la hinchazón de la muerte, y llevaba puesto un traje que costaba más de lo que Silvano ganaba en un año. Marcos, el abogado de la finca, de 52 años de edad y un hombre al que yo había considerado un confidente, llevaba 3 semanas desaparecido. Todos habían asumido que finalmente había huido de sus deudas de juego. Pero la verdad era mucho más clínica. Su cuerpo no había estado aquí durante 3 semanas. Había sido mantenido en una cámara frigorífica y trasladado a esta tierra fresca pocas horas después del funeral de Viviana, oculto superficialmente como una bomba de tiempo legal, esperando a que yo lo encontrara. Marcos no era un jugador que huía de sus deudas, Silvano, susurré, mi voz sonaba espesa con un pavor que se sentía como si hubiera tragado vidrio. Él era el único que sabía dónde estaba el verdadero libro de contabilidad. Al mover su mano rígida y fría, vi que sus dedos estaban enroscados alrededor de un pequeño bulto. Los forcé a abrirse, la arena debajo de mis uñas ardió mientras recuperaba un puñado de frascos de vidrio vacíos. Eran idénticos al que había encontrado en la bodega, la misma toxina que Damián había intentado darme en el té. ¿Esos frascos? Son los mismos que el joven Damián tiene en el botiquín de medicinas, ¿verdad? Pregunté Silvano, su voz era apenas un gemido. No respondí. No tenía que hacerlo. Me di cuenta de que la tumba no era solo un escondite. Era un escenario que se estaba preparando para un acto final. Los abogados suelen morir detrás de un escritorio. Marcos murió en una bolsa de basura. Comencé a revisar los bolsillos de su pesado abrigo de lana, mis manos se movían con una desesperada y frenética eficiencia. En el bolsillo interior del pecho, encontré un sobresellado dirigido a la delegación local de la Policía Estatal. El papel estaba crujiente, intacto por la humedad de la tierra. Lo abrí rasgándolo, mi corazón martillaba a un ritmo frenético contra mis costillas. Adentro había una sola hoja de papel membretado, cubierta de una escritura que hizo que el mundo se inclinara sobre su eje. Era mi letra. Cada curva, cada inclinación de los caracteres era una réplica perfecta de mi propia escritura. Era una confesión fabricada, un documento detallado en el que afirmaba que yo había asesinado a Marcos y a mi propio padre para encubrir la ruina financiera total de la finca San Román. Es mi letra, respiré hondo, la tinta se desdibujó mientras mi visión se nublaba con una furia candente y cegadora. Cada curva, cada inclinación. Pero yo nunca escribí ni una sola palabra de esto. Damián y Julián no solo me estaban quitando la vida con la digitalis de diseño. Estaban borrando mi legado. Se estaban asegurando de que, cuando muriera, moriría como un monstruo, un patriarca caído en desgracia que había asesinado a sus amigos para ocultar sus fracasos. ¿Cómo pruebas que no escribiste una nota cuando la tinta coincide con tu pluma favorita y las palabras coinciden con tus miedos más profundos? Miré a Silvano, que se estaba alejando de la fosa. Su rostro era una máscara de terror. No solo me está quitando la vida, le dije, y mi voz se redujo a un gruñido bajo y peligroso. Me está quitando mi nombre. Sentí un repentino y agudo hormigueo en la nuca, esa sensación instintiva de estar siendo observado que me había perseguido desde las puertas del panteón. Levanté la vista de la fosa, escaneando con la mirada las ramas esqueléticas de los antiguos robles que bordeaban el terreno familiar. Un tenue parpadeo artificial captó mi atención. Una pequeña chispa roja anidada en la hendidura de un roble cercano. La sangre se me heló. Silvano, no te muevas. Siseé, agarrando su brazo con tanta fuerza que lo hice respingar. Mira la hendidura en el roble. Era una cámara de fototrampeo, de nivel profesional y perfectamente camuflada. Había sido posicionada para grabar toda la exhumación. No solo estaban esperando a que yo encontrara el cuerpo. Me estaban filmando de pie sobre él, con una pala en la mano y una confesión en el bolsillo. El vigilante que mencionó Silvano no solo estaba observando. Estaba reuniendo la evidencia final necesaria para ejecutar el montaje ante los ojos de la ley.
No estamos solos. Susurré, el pánico de la trampa finalmente comenzó a arañarme la parte posterior de la garganta. Nunca estuvimos solos. El lente de la cámara era un diminuto ojo de vidrio, el testigo de Dios reescrito por el diablo. Me di cuenta entonces de que cada movimiento que había hecho esta noche había sido coreografiado por mis hijos. Ellos me habían guiado hasta aquí. Me habían dejado cavar mi propia tumba legal mientras estaba parado sobre la tumba literal de Marcos. Mi corazón se sintió como si estuviera siendo exprimido por un puño de hierro frío. La tormenta de nieve era un sudario y la cámara era el testigo. Miré el sobremanila, los frascos y la nota falsificada. Sostenía un boleto de ida hacia una cadena perpetua, siempre y cuando el veneno no me matara primero. Me di cuenta entonces de que Elías no solo había predicho esto. Había visto a mis hijos arrastrar a Marcos hasta aquí semanas atrás. Los dejó cometer el crimen para poder usar el sitio del entierro como el escenario perfecto para mi propia trampa. El viento aulló a través de las lápidas, un sonido agudo y fino como un silbato fúnebre. Sabía que tenía segundos para actuar antes de que la trampa se cerrara por completo. Me abalancé hacia la cámara, mis botas resbalaron en el borde lodoso de la fosa, justo en el momento en que un cegador haz de luz blanca cortó la nieve desde la línea de árboles. La luz era absoluta, clavándome contra la fosa abierta como a una polilla en un tablero. Me protegí los ojos, el corazón me dio un vuelco cuando una sombra salió de detrás de los pinos, una silueta alta e imponente contra el remolino blanco de la tormenta. El juego no solo había cambiado. Había terminado, y yo era el único que quedaba en el tablero que no conocía las reglas. La adrenalina es una mentirosa. Me hizo creer que mi corazón era lo suficientemente fuerte como para dejar atrás una bala, incluso cuando la nieve convertía mi aliento en trozos de vidrio. La cegadora luz blanca de la linterna me mantenía cautivo en el borde de la tumba abierta. La silueta oscura detrás de la luz estaba tan inmóvil como una lápida. Mi corazón martillaba con un ritmo frenético e irregular que sabía que se debía, en parte, al veneno, y en parte, al impulso instintivo de abrirme paso a zarpazos para salir de esta trampa. Esperaba la voz de un oficial de policía, el chasquido frío de unas esposas, pero la voz que llegó a través de la tormenta me resultó familiar de una manera que me puso la piel de gallina. «Suelte la pala, Arturo», dijo la figura. La luz cambió, revelando a Mateo, el hijo de Silvano, que se parecía menos a un jardinero y más a un hombre que disfrutaba de los rincones agudos y clínicos de la vigilancia. Mateo tenía 34 años, era un excontratista de seguridad privada con un rostro que parecía tallado en pedernal frío, y era la última persona que esperaba ver sosteniendo una cámara de fototrampeo de alta tecnología. No solté la pala. En cambio, la apreté más fuerte, la gravilla de la tierra congelada se me encajó en las palmas de las manos. Julián no te contrató para que me vigilaras, Mateo, levanté la voz, que sonó como papel viejo rasgándose. Te contrató para que vieras a un hombre muerto caminar hacia su propia tumba. Vi la leve duda en su agarre sobre la linterna. Mateo era un hombre de lógica fría, pero aún tenía la sangre de Silvano en las venas, y pude ver la confusión parpadeando en sus ojos. Saqué la nota de suicidio falsificada de mi bolsillo, el papel blanco se agitaba frenéticamente con el viento. Este es el guión que escribieron para mí. Dice que maté a Marcos. Dice que maté a mi padre. ¿Cuánto tiempo crees que les tomará escribir un guión para ti? Una vez que yo esté bajo tierra, Julián y Damián no van a dejar cabos sueltos, Mateo. Dame la tarjeta de memoria, o ambos terminaremos en la bolsa con Marcos. El miedo es un sudor frío. La traición es un corazón de hielo. Los ojos de Mateo se desviaron hacia la fosa abierta, donde el costoso traje del abogado aún era visible bajo el plástico rasgado. La lógica de mi argumento era innegable. Él era el único testigo que quedaba y, en el mundo de mis hijos, los testigos eran solo riesgos que respiraban. No le di tiempo para pensarlo demasiado. Me lancé hacia adelante, no con la pala, sino con mi mano libre, arrebatándole la tarjeta de memoria de la cámara de fototrampeo del dispositivo, mientras Mateo daba un paso atrás en una bruma de indecisión. No esperé a que recuperara su frialdad profesional. Me di la vuelta y huí hacia el cegador corazón blanco de la tormenta, dejando a Silvano y a su hijo parados sobre una tumba que se suponía que debía ser la mía. No me dirigí hacia mi sedán. Sabía que estarían vigilando los caminos principales.
Di un rodeo hacia el área de mantenimiento de la finca, mis botas estaban pesadas por el lodo del panteón. Encontré la vieja camioneta de servicio, una bestia oxidada con una calefacción que zumbaba como un avispón moribundo. Le hice un puente al motor para encenderla, una habilidad que había aprendido hacía 40 años y que nunca esperé volver a usar, y manejé a través de la tormenta blanca hacia la ciudad. La autopista era un camino fantasma, el mundo se había reducido a los 3 metros de asfalto gris que iluminaban mis faros. Coloqué una vieja laptop en el asiento del copiloto, el resplandor azul de la pantalla se reflejó en mis lentes mientras accedía a la tarjeta de memoria. El vídeo fue una revelación. No solo me habían grabado a mí. La cámara había captado a Damián y a Julián discutiendo cerca de la pérgola del jardín 2 noches atrás. Sus voces estaban amortiguadas por el viento, pero sus rostros se veían claros. Damián parecía un hombre al borde de un colapso nervioso, le temblaban las manos mientras hablaba sobre los 212 millones de pesos. Julián, sin embargo, era una estatua de hielo. Estaba guardando un archivo negro en su teléfono, una póliza de seguro digital contra la volatilidad de su propio hermano. Si tus hermanos son lobos, intentas escapar de ellos, o los llevas a que se muerdan la yugular el uno al otro. Sentí que una fría determinación táctica se apoderaba de mí. Ya no era solo un inspector. Era el arquitecto de su colapso. Para cuando llegué al penthouse de Julián en la ciudad, el cielo tenía el color púrpura amoratado de antes del amanecer. Usé una vieja llave de emergencia que había guardado desde el día en que se mudó, una precaución de padre que él había olvidado cambiar. El interior del penthouse era un templo a la codicia, cuero costoso, olor a humo de puro rancio y un silencio que se sentía artificial. Evadí la seguridad rudimentaria del despacho de su casa con la facilidad de alguien que entendía los defectos estructurales de una casa mejor que su propio dueño. Encontré el escritorio, una enorme losa de caoba que olía a éxito y a podredumbre. No fui por la caja fuerte escondida detrás del plano arquitectónico enmarcado. Sabía que Julián era demasiado sentimental como para esconder algo verdaderamente peligroso ahí. Fui por el mundano libro de contabilidad de cuero que estaba a simple vista. Adentro, escondidos entre aburridos reportes de gastos, encontré una serie de recibos de transferencias bancarias que me helaron la sangre. Siempre fuiste demasiado sentimental con los planos, Julián, susurré a la habitación vacía. Miré los números. 176 millones de pesos transferidos a una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Julián solo 3 días antes de que Viviana muriera. No solo estaba ayudando a Damián. Le estaba robando. 176 millones a una cuenta en las Islas Caimán y ni un solo centavo para Damián. El libro de contabilidad era una confesión en columnas de tinta negra y mentiras rojas. Sentí una oleada de malicia vengativa. La alianza entre mis hijos era un puente construido sobre arena movediza, y acababa de encontrar la grieta en el soporte principal. Escuché el inconfundible timbre del elevador privado. Alguien estaba subiendo y yo estaba parado en medio de la escena de un crimen creado por mí mismo. Miré el libro de contabilidad, luego las puertas del elevador, mientras mi corazón daba un último latido de advertencia contra mis costillas. Me aplasté contra el frío mármol de la isla de la cocina, contando los segundos entre el timbre del elevador y las pisadas pesadas de un hombre que creía que ya había ganado. Mi respiración era algo irregular y superficial, apenas suficiente para sostener el ritmo frenético de un corazón que estaba siendo desmantelado sistemáticamente por mi propia sangre. Esperaba los pasos elegantes y silenciosos de Julián, pero las pisadas que resonaron en el vestíbulo del penthouse eran pesadas, rítmicas y cargadas de una agresiva y familiar impaciencia. Fue el giro en la entrada para el que no me había preparado, la persona en el elevador era Damián, no Julián. Me di cuenta entonces de que la alianza entre mis hijos era un castillo de naipes que ya se tambaleaba con el viento. Damián ya estaba cazando a Julián por los 176 millones de pesos perdidos, un cobrador de deudas con un traje a la medida. Me quedé inmóvil, escuchando cómo entraba al despacho. ¿Dónde está, Julián? ¿Dónde estás escondiendo mi dinero? Rugió, su voz se quebraba con una desesperación que rayaba en la locura. Desde mi posición estratégica detrás de la isla de la cocina, podía escuchar el sonido de los muebles de la oficina siendo volcados violentamente, el estruendo de costosas lámparas estrellándose y el crujido de la caoba astillándose. Tenía que irme, y tenía que irme ya, antes de que escuchara los latidos de mi corazón a través de las paredes del santuario de su hermano.
Me escabullí por las escaleras de servicio, el sonido de la destrucción impulsada por la rabia de Damián me proporcionó una cobertura caótica para mi escape. Para cuando llegué a la calle y encontré mi camioneta de servicio robada, el cielo comenzaba a sangrar en una mañana fría y gris. Manejé de regreso a la finca en un trance de concentración clínica, con la mente ya calculando la siguiente fase del colapso. Llegué a mi estudio privado a las 8:30 de la mañana. El olor familiar a papel viejo y tabaco hizo poco para enmascarar el persistente aroma metálico del té que Damián había intentado darme. No descansé. Saqué un kit forense portátil que había adquirido durante mis años de paranoicas inspecciones de puentes. Una reliquia de una época en la que creía que estaba revisando cemento estructural y no toxinas letales. Con cuidado, probé los residuos en el fondo de la tetera y el líquido transparente del frasco que había recuperado de la bodega. El sabor químico del reactivo, que se volvió de un color púrpura profundo y amoratado, fue mi confirmación científica. Era Digitalis Z, un compuesto sintético de diseño que imita un infarto agudo al miocardio y luego desaparece del torrente sanguíneo en cuestión de horas. Clínico, silencioso, el asesinato perfecto para un hombre con un corazón enfermo. No solo me querían muerto. Querían que me viera como un fracasado al final de mi camino. Un hombre cuyo corazón débil finalmente cedió a la presión de un legado moribundo. Me di cuenta entonces de que ya estaba preparada una segunda dosis, probablemente esperándome en mi propio botiquín de medicinas, con la intención de ser el golpe fatal final durante nuestra próxima comida. Si aún están aquí conmigo, navegando por esta tormenta de traición, háganme saber que siguen viendo. Dejen un 1 en los comentarios si creen que la evidencia que encontré es la clave para mi supervivencia, o si simplemente quieren ver que se haga justicia. Su apoyo realmente mantiene viva la historia. Y un recordatorio rápido, los siguientes eventos contienen ciertos elementos dramatizados y ficticios, añadidos para fines narrativos. Si esto no es para ustedes, siéntanse libres de detener el vídeo aquí. Pero para los que se quedan, la verdadera verdad está a punto de ser revelada. Pasé el resto de la tarde preparando el escenario. Me moví por el gran comedor con el dominio metódico de un inspector marcando una estructura condenada. Instalé cámaras ocultas y micrófonos de alta sensibilidad en toda la habitación, escondiéndolos con gran destreza en la ornamentada moldura del techo y en los elaborados centros de mesa florales. Podía sentir el pequeño y rítmico clic de los lentes mientras probaba las transmisiones en mi teléfono. Creé un interruptor de hombre muerto digital, un script simple que requería que ingresara un código cada 30 minutos. Si no lo hacía, las imágenes grabadas y los archivos del desfalco serían enviados simultáneamente a todos los principales medios de noticias y a las autoridades financieras. Puse la mesa para 3, los pesados cubiertos de plata se sentían fríos contra mi palma, cada pieza colocada con la precisión de un cirujano. Puse el cordero asado en el horno, su aroma enmascaraba el olor del miedo que finalmente había comenzado a asentarse en mi estómago. Debajo del plato de Damián, deslicé la confesión falsificada que había recuperado de la tumba. Un espejo destinado a reflejar su propia malicia hacia él. Sonrían a la cámara, hermanos, susurré en la habitación vacía, de techos altos. Están a punto de hacerse muy famosos. Una comida para saldar la deuda. Una comida para acabar con el linaje de los San Román. Revisé la vibración del teléfono contra mi muslo, asegurándome de que el interruptor estuviera activo. El comedor ya no era un lugar para comer. Era una silla eléctrica cubierta de lino, un testigo silencioso de la auditoría final de la familia San Román. Me quedé en la cabecera de la mesa, con las manos entrelazadas a la espalda, esperando a que los lobos llegaran a la puerta. Las puertas principales zumbaron, el sonido rechinó a través de la casa como una cuchilla dentada. Caminé hacia la ventana y vi como 2 pares de faros cortaban la espesa niebla de la noche, deslizándose sobre las piedras grises del camino de entrada. Los lobos habían llegado a cenar, y por primera vez en 40 años, yo era el que sostenía la correa. Alisé la seda de mi corbata, con las manos tan firmes como las de un cirujano, mientras el rugido de los motores afuera marcaba el inicio de mi propio velorio. Los faros barrieron las paredes del comedor, iluminando momentáneamente los lentes de las cámaras ocultas que había instalado minuciosamente. Me paré en la cabecera de la larga mesa de caoba, el aire era espeso y húmedo, olía a romero y a la leve y subyacente podredumbre del legado moribundo de una familia.
Escuché cómo se abría la puerta principal, seguida por el pesado y rítmico sonido de pasos acercándose. Damián y Julián entraron al comedor, la desconfianza mutua vibraba en el aire como un cable pelado. Julián, usualmente una estatua de aplomo corporativo, se veía un poco demacrado, con los ojos moviéndose de un lado a otro hacia Damián, con una frialdad que confirmaba la ruptura que había descubierto en su despacho. Damián todavía estaba agitado, sus movimientos eran bruscos y clínicos mientras echaba un vistazo hacia el mueble lateral donde mi medicamento para el corazón descansaba en una pequeña y engañosa pila. Lo recibí con una sonrisa que se sintió como un sudario. Los invité aquí para hablar de los 212 millones, dije, con voz tranquila y sabia, ocultando la rabia que hervía bajo mis costillas. Creo que es hora de que el apellido San Román pague sus deudas. Levanté una copa de un vino tinto espeso, el cristal tintineó suavemente contra mi anillo. Te ves mejor de lo esperado, Arturo, respondió Damián, con su suave voz de barítono que carecía de cualquier calidez genuina. Debe ser esa nueva mezcla de té que has estado tomando. Él no sabía que yo había visto cómo ese té marchitaba un helecho hasta convertirlo en cenizas. Jugué el papel del patriarca moribundo y derrotado a la perfección, dejando que mi mano temblara un poco al bajar la copa, arrullándolos en una falsa sensación de victoria prematura. Has visto una cena familiar antes, pero nunca has visto una disección. Me senté e hice un gesto para que hicieran lo mismo. Comenzamos a comer, el tintineo del cristal fino contra la porcelana fue el único sonido en la habitación durante un largo minuto. Observé el rostro de Julián. Era un mapa de cada mentira que había dicho, y yo sostenía la brújula. Casualmente mencioné un sueño que había tenido sobre Marcos, nuestro antiguo abogado, y vi que el tenedor de Julián se congelaba en el aire. Sus ojos se encontraron con los míos, muy abiertos y escrutadores, buscando una grieta en mi determinación. Julián, ¿le contaste a Damián sobre tus nuevas inversiones en las Islas Caimán? Pregunté, con un tono casi de charla informal. ¿O se suponía que iba a ser una sorpresa para el funeral? El silencio que siguió fue absoluto. La cabeza de Damián se giró bruscamente hacia su hermano, su rostro se volvió de un tono rojo oscuro y peligroso. Cállate, Arturo, siseó Julián, su voz temblaba con una mezcla de furia y miedo. Estás desvariando. Tu corazón te está haciendo alucinar. Pero el daño ya estaba hecho. La desconfianza arraigada entre el martillo y la mano finalmente estaba destrozando el puente que habían construido para matarme. El rostro de Julián era un mapa de cada mentira que había dicho, y yo sostenía la brújula. Vi cómo comenzaban a discutir, Julián intentando justificar los recibos que había encontrado en su despacho, mientras Damián lo acusaba de ser una serpiente patética. Su falsa alianza se estaba desmoronando bajo el peso del conocimiento letal y específico que yo había reunido. Los vi destrozarse el uno al otro como lobos en una trampa, olvidando por un momento que el hombre al que se suponía que debían matar todavía estaba sentado en la cabecera de la mesa. Se sirvió el segundo plato, un estofado espeso y oscuro. Dejé de comer por completo, el regusto amargo del vino, parecido al de las almendras, aún persistía en mi lengua. Metí la mano en el bolsillo y saqué los frascos vacíos de digitalis que había recuperado de la tumba. Los puse sobre la mesa, uno por uno, alineándolos como piezas de ajedrez sobre el mantel blanco. Uno de ustedes es un asesino y el otro es solo un ladrón, dije, bajando la voz a un gruñido bajo y aterrador que silenció su discusión. Aún no he decidido quién es quién. Aparté el estofado, con los ojos fijos en Damián. Les dije que no había probado ni un bocado de la comida, pero les pregunté si estaban seguros de poder decir lo mismo sobre el vino que les había servido. Luego tomé la confesión falsificada, la que se suponía que debía sostener Marcos, y la deslicé por la mesa hacia Damián. «Esa es mi letra, ¿verdad?», pregunté, viendo cómo se le abrían los ojos al leer las palabras. «Solo que yo no la escribí. ¿Cuál de ustedes es el poeta?». La bandeja de plata no era para el cordero. Era para sus cabezas. Podía ver el destello azul de la cámara oculta bajo el borde del mueble, grabando cada segundo de su terror. La mano de Damián voló a su garganta, y su respiración se volvió superficial y entrecortada. Miró la copa de vino y luego volvió a mirarme a mí, con ojos suplicantes. Pero yo aún no había terminado. Revelé la última pieza del rompecabezas. No había envenenado su vino en absoluto. Eso sería demasiado sucio.
En cambio, me había anticipado a lo que haría exactamente un cardiólogo al enfrentarse a un padre moribundo. Había envenenado la mismísima pastilla de mi medicamento para el corazón, esa que sabía que intentaría obligarme a tragar durante la comida para terminar el trabajo. Había usado mi precisión de inspector para cambiar la pastilla en el mismo blister que Damián había traído consigo esta noche. Estaba tan cegado por su propia arrogancia y por la prisa de terminar el trabajo, que nunca pensó en revisar la medicina que creía controlar. Yo había cambiado las pastillas en el botiquín hacía horas. Un sutil y rítmico sonido de asfixia comenzó a escapar de la garganta de Damián a medida que la toxina comenzaba su lento y agonizante trabajo en su corazón, obligándolo a presenciar el colapso de sus planes antes de que su cuerpo finalmente cediera. Intentó hablar, pero las palabras se perdieron en un sonido húmedo y ahogado. Julián se puso de pie, tirando su silla, mirando a su hermano con una mezcla de horror y frío cálculo. La mano de Damián voló a su garganta mientras su rostro adquiría un tono púrpura y violento. Pero no era por el vino. Era por la pastilla que creía que yo me había tragado, la cual había intercambiado con su propia toxina. Me eché hacia atrás, con el interruptor de hombre muerto vibrando contra mi muslo, observando cómo la estructura finalmente se derrumbaba. Vi cómo la cuchara de plata se le resbalaba de los dedos temblorosos a Damián, el ruido contra su plato de porcelana sonó como la primera piedra de una avalancha. El sonido húmedo y desesperado de su respiración sibilante llenó el gran comedor, un staccato frenético que indicaba la aparición del mismo análogo de Digitalis que había destinado para mí. Su mano voló a su garganta, y su rostro se tornó de un color morado violento a medida que la pastilla intercambiada comenzaba a hacer efecto. Al otro lado de la mesa, Julián se congeló, su porte corporativo se disolvió en una máscara de terror puro. Me levanté lentamente, y el peso del momento me mantuvo firme. No agarré el teléfono para llamar a una ambulancia. En lugar de eso, agarré el borde del pesado mantel de lino. Con un solo movimiento fluido, lo arranqué. La fina vajilla se estrelló contra el suelo, una cacofonía de fragmentos de porcelana blanca que se esparcieron como trozos de hueso. Debajo del mantel, la superficie de caoba de la mesa ya no estaba vacía. Docenas de estados de cuenta bancarios impresos y recibos de transferencias por 176 millones de pesos estaban pegados a la madera, iluminados por el frío y depredador resplandor azul de las cámaras ocultas que había montado en la moldura. El olor a ozono de los equipos de cámara se mezclaba con el olor del cordero asado, creando una atmósfera clínica y repugnante. «Es un libro de contabilidad hermoso, ¿no crees, Julián?», pregunté, mi voz, serena y sabia, cortó a través de los jadeos ahogados de Damián. Me gusta especialmente la parte en la que Damián va a prisión por mi asesinato y tú desapareces en las Islas Caimán con el pago del seguro. Los ojos de Julián saltaron de los documentos a su hermano, que ahora se aferraba el pecho y estaba desplomado sobre la mesa. Tú. Eres una serpiente patética, logró jadear Damián, su voz era un estertor húmedo. Yo estaba haciendo esto por nosotros. Julián retrocedió con las manos temblorosas. Tenía que protegerme, Damián. Estabas perdiendo la cabeza. La caoba no debería sangrar. Pero bajo esta luz, la tinta de esos estados de cuenta bancarios parecía sangre fresca. El poder había cambiado de bando por completo. El colapso de Damián inducido por la toxina había actuado como el catalizador final, una manifestación física de la podredumbre que había destruido a mi familia desde adentro. Julián ya no era el financiero seguro de sí mismo. Era un animal acorralado, y la alianza de hermanos que se había construido sobre mi ruina ahora era una trampa que se cerraba sobre ambos. Damián se abalanzó por encima de la mesa, sus dedos se cerraron alrededor de la garganta de Julián con una fuerza nacida del puro despecho impulsado por la adrenalina. Cayeron al suelo, convirtiéndose en una maraña de extremidades y porcelana destrozada. Julián, inmovilizado contra un aparador, gritó que la deuda de 212 millones no se trataba solo de sus pérdidas en criptomonedas. Era un soborno para mantener en silencio las circunstancias de la muerte de mi padre. Me eché hacia atrás y observé cómo los dos hombres a los que había criado se hacían pedazos como lobos hambrientos. «Fue idea de Julián», gritó Damián, con la voz quebrándose mientras luchaba por respirar. Dijo que el viejo nos iba a desheredar a los dos. Saqué un solo frasco de mi bolsillo, el líquido transparente brillaba bajo la luz del candelabro. «Díganme cómo murió»,
dije, y mi voz hizo eco en la habitación húmeda. Y les daré el aire que están suplicando. No les dije que era simplemente solución salina. ¿Alguna vez has visto a un hombre negociar por su próximo respiro? Es un asunto ruidoso y desordenado. Ambos se detuvieron, mirando el frasco con un hambre que era casi patética. Era una verdad fría y dura que había sospechado durante años, pero que nunca me había atrevido a expresar. Mi padre no había muerto por un corazón débil. Había muerto por una familia débil. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con la estática de su mutua traición. Cada palabra que decían estaba siendo grabada, una confesión digital que aseguraría que ninguno de los dos volvería a ver el apellido San Román como algo más que una maldición. Justo cuando Julián abrió la boca para asestar el golpe final al alma de su hermano, las puertas dobles del comedor se abrieron de una patada. El sonido fue como un disparo. Enmarcada en el umbral estaba la silueta de Elías Torres. No era el frágil bibliotecario erudito que había conocido en los archivos. Estaba de pie con una postura profesional y depredadora, sosteniendo una pistola con silenciador de acabado mate que parecía absorber la luz de la habitación. ¿Elías? Pregunté, mi corazón dio un latido de advertencia contra mis costillas. Se suponía que eras mi ventaja. Elías ya no parecía un amigo. Parecía el punto final de una oración muy larga. Siéntate, Arturo, dijo. Su voz era un raspido seco y rítmico que conllevaba el peso de una sentencia de muerte. La obra ha terminado y el público quiere su dinero. Entró a la habitación, el aire frío del pasillo lo seguía como un sudario. Reveló que no había estado protegiendo mis intereses en absoluto. Era el principal matón de los acreedores, los hombres que realmente eran dueños de la deuda de los San Román. Me había estado usando para consolidar a los hermanos en una sola habitación, esperando a que se destruyeran el uno al otro, para poder reclamar la finca y la póliza de seguro de vida para sus verdaderos empleadores. La traición era absoluta, un triple engaño que hacía que mis propias trampas parecieran un juego de niños. Miré al hombre que había sido mi único confidente y me di cuenta de que había invitado al diablo a mi mesa. Elías no les apuntó a los hermanos. Apuntó el cañón directamente a mi corazón y susurró. Damián tenía razón en una cosa, Arturo. Tu corazón realmente es un problema. La luz azul de las cámaras parpadeó, un testigo silencioso del colapso final del puente que había intentado salvar. Estaba acorralado, sin movimientos posibles y mirando directamente por el cañón de mi propio legado. El cañón del arma era un ojo negro y frío que veía directamente a través de mi piel hasta el ritmo irregular de mi corazón fallando. Me quedé congelado en la cabecera de la mesa del comedor, el peso de la traición de Elías se posaba sobre mí como una capa de plomo. Durante semanas lo había visto como mi único aliado verdadero, el sabio bibliotecario que tenía las llaves de mi pasado. Ahora, mientras el resplandor azul de las cámaras ocultas captaba el acabado mate de su pistola con silenciador, me di cuenta de que solo había sido una pieza en su tablero. Elías Torres me miró con una frialdad profesional y distante que hacía que su calidez anterior pareciera un sueño febril. No estaba vigilando los libros, Arturo, dijo, su voz era un raspido rítmico y seco que cargaba el peso de una sentencia de muerte. Estaba vigilando la inversión. Me explicó que su permanencia de 40 años en la biblioteca era una tapadera, un puesto a largo plazo como auditor silencioso para un cártel de acreedores que realmente habían sido dueños del apellido San Román durante décadas. Mi padre no solo debía 212 millones. Había vendido nuestra propia identidad como garantía para una deuda que nunca termina. Nunca fui su amigo, y nunca fui tu guardián. Era un pastor esperando a que el rebaño estuviera lo suficientemente gordo para el matadero. El apellido San Román le pertenece a mis empleadores, Arturo. Tú y tus miserables hijos son solo los inquilinos actuales, y su contrato de arrendamiento ha expirado oficialmente. ¿Sigues siendo un hogar si las paredes han estado llevando la cuenta de tu deuda desde el día en que naciste? La revelación me destrozó el alma. Cada recuerdo de esta finca, cada viga y puente que había inspeccionado, estaba manchado por la sombra de estos acreedores. Damián yacía en el piso respirando con dificultad y Julián estaba sentado paralizado junto a la mesa. Ambos reducidos a meros activos biológicos en los libros de contabilidad de Elías. Elías dio un paso más cerca. El pesado clic mecánico del seguro del arma resonó en el aire frío y estancado del comedor.
Se estaba preparando para hacer borrón y cuenta nueva, para ejecutar la auditoría final que dejaría a los acreedores con el pago del seguro y sin testigos. Sentí el sonido de la sangre corriendo por mis oídos, pero debajo del pánico, el inspector de puentes que había en mí todavía estaba buscando la fractura por tensión en los propios cimientos de Elías. Espera, dije, con voz firme, a pesar del latido irregular en mi pecho. Tengo algo con lo que no contabas. No solo encontré el cuerpo de Marcos en ese panteón, Elías. Encontré el libro de contabilidad original de 1982. Elías se detuvo, entrecerrando los ojos. Estás mintiendo, escupió. Ese libro se quemó hace 40 años. Estiré la mano lentamente hacia mi teléfono, el resplandor azul blanquecino de la pantalla me iluminó la cara mientras abría un archivo. Lo encontré enterrado bajo el doble fondo del escondite de emergencia de mi padre. Le mostré el escaneo digital, desplazándome por las descoloridas anotaciones escritas a mano de la firma que habíamos construido juntos. ¿Sabe el cártel que su perro guardián más leal fue el que robó los primeros 88 millones de pesos en 1982? Pregunté, observando cómo la sangre abandonaba su rostro. La mano de Elías tembló. El lobo estaba viendo la trampa por primera vez. El libro de contabilidad demostraba que no solo había sido un auditor. Él había sido el principal ladrón que había facilitado el desfalco que llevó a la quiebra a sus propios empleadores hace 4 décadas. Se había estado escondiendo a plena vista, usando a la familia San Román como escudo para enmascarar sus propios crímenes históricos. Facilitaste el mismo colapso que te enviaron a prevenir, dije, mi voz fue adquiriendo un tono duro y reflexivo. Si presiono un botón, este libro de contabilidad y la grabación de la confesión de mis hijos irán directamente a tus empleadores. No solo te van a despedir, Elías. Van a auditar tu vida entera. Vi cómo la fachada profesional se resquebrajaba, el sabio bibliotecario se disolvió en un hombre aterrorizado que había pasado 40 años huyendo de su propia sombra. El olor a papel viejo y ozono digital pareció intensificarse a medida que el silencio se extendía entre nosotros. Tengo el interruptor de hombre muerto, Elías, le recordé. Si disparas, el cártel recibe el libro de contabilidad y tu cabeza en menos de 1 hora. Pero si me ayudas, ambos podemos salir con vida. Elías miró la pantalla, luego la pistola, y luego me miró a mí de nuevo. Eres más San Román de lo que tu padre jamás fue, susurró, su voz temblaba con una mezcla de terror justificado y respeto renuente. El libro de contabilidad de 1982 era un fantasma y, finalmente, había venido a reclamar a su medium. Le ofrecí el trato. Me ayudaría a desaparecer, usaría sus conexiones para borrar el rastro digital de mi existencia, y asumiría la culpa por el desafortunado accidente de los hermanos. Era la única manera de que sobreviviera a la inevitable investigación de los acreedores. Elías bajó el arma, el cañón ya no era una amenaza, sino un peso muerto a su lado. Se veía vacío, un hombre que se había dado cuenta de que su vida de lealtad estaba construida sobre una mentira que yo ahora estaba usando en su contra. El aire frío del comedor pareció volverse aún más opresivo mientras se la sentía lentamente, aceptando los términos de su rendición. Me eché hacia atrás, el peso de la noche finalmente recayó sobre mí. Pero, por primera vez, sentí un destello de verdadero control. Había desmantelado al auditor. Había convertido al pastor en un sirviente. Justo cuando la tensión parecía romperse, una nueva sombra se extendió a través de la porcelana destrozada en el suelo. Elías bajó el arma, con los ojos vacíos, pero no me estaba mirando a mí. Estaba mirando a la figura silenciosa que acababa de aparecer en el umbral detrás de él. Un hombre alto, envuelto en sombras, estaba de pie en el umbral, su presencia chupaba el aire de la habitación como una escotilla abierta. No sabía su nombre, pero conocía su papel. Él era el final del camino. El último jugador en el tablero había llegado, y el juego estaba a punto de dar un vuelco por última vez. Ya le había enviado las coordenadas GPS de la tumba y las grabaciones digitales a la línea privada y encriptada del detective Flores, asegurándome de que la ley llegara antes de que la tormenta de nieve pudiera enterrar la evidencia. El silencio en la finca San Román nunca fue solo una ausencia de ruido. Era el sonido de una deuda esperando ser cobrada. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Elías Torres a medida que la sombra en el umbral se convertía en una realidad sólida e imponente. Elías bajó el arma, con los ojos vacíos.
Pero ya no me miraba a mí. Estaba mirando al hombre que acababa de aparecer detrás de él, una figura cuya presencia parecía absorber hasta el oxígeno del comedor. Este era el verdadero representante, el emisario de los acreedores sin rostro que habían mantenido nuestras vidas pendiendo de un hilo durante 40 años. Pero no se movía como un asesino. Caminó con un paso clínico y mesurado hacia la mesa, ignorando los gemidos de Julián y aún Damián que seguía estremeciéndose. Colocó una pequeña memoria USB plateada en la superficie de caoba, una entrega final. Me miró, con unos ojos carentes de malicia o misericordia, y habló con una voz que sonaba como el deslizamiento de placas de piedra. Viviana no te dejó por el dinero, Arturo. Se fue para asegurarse de que el dinero nunca pudiera encontrarte. Este hombre no estaba aquí para matarme. Estaba aquí para entregar el último acto de protección de mi esposa. La memoria contenía una llave digital, una anulación maestra para el libro de contabilidad de 1982 que había encontrado en el Panteón. A medida que los archivos se descifraban en mi teléfono, surgió la imagen completa. Viviana había estado al tanto del pecado original de la familia desde el principio. No había sido una víctima pasiva del legado de los San Román. Había sido la archivista silenciosa de su corrupción, esperando el momento en que la verdad pudiera usarse para liberarme. Elías se quedó ahí de pie, destrozado, la revelación de su propia exposición a mis manos y la presencia del emisario lo despojaron de su fachada profesional. El emisario se volvió hacia él, la orden fue silenciosa pero absoluta, limpia el desastre, Elías. El apellido San Román está muerto. La deuda está saldada, señor San Román, pero la casa ya no es suya. El fuego no solo consumió el papel. Devoró las cadenas que habían atado mis muñecas desde que nací. Llevé a Elías y al emisario a la gran biblioteca, el aire era espeso, con olor a polvo viejo y el toque metálico del miedo. En la enorme chimenea de piedra, apilé los millones en efectivo físico que yo había recuperado minuciosamente, el dinero manchado de sangre que había incitado a mis hijos al fratricidio. En la cima de la pila de billetes, coloqué el libro de contabilidad físico de 1982, el documento original que había servido como base para 40 años de traición. Elías me miró con una expresión de puro y absoluto horror. «Estás quemando una fortuna, Arturo», gritó, con la voz quebrada. «Te quedarás sin nada». Lo miré a él, y luego a las parpadeantes llamas naranjas, mientras dejaba caer el cerillo. «Es solo tinta y papel, Elías. Solo tiene poder si tienes miedo de perderlo». A medida que el papel de alto gramaje se encendía, la habitación se llenó de una luz brillante y purificadora. Observé cómo el dinero se ennegrecía y se rizaba, los millones de pesos que habían definido mi valor a los ojos de mis hijos, convirtiéndose en nada más que calor y luz. Me di cuenta de que, mientras existiera este dinero, el ciclo de envenenamiento y codicia nunca terminaría. Al quemarlo, no estaba perdiendo mi riqueza. Estaba destruyendo la gravedad que seguía atrayendo a los lobos a mi puerta. El fuego fue catártico, una pira funeraria para el apellido San Román. ¿Qué es un rey sin un reino? Un hombre que finalmente puede dormir. Sentí el calor en mi cara, un calor que finalmente llegó a los espacios fríos y huecos de mi pecho. El emisario observó la destrucción con una máscara de indiferencia, satisfecho de que la transacción se hubiera completado. La casa se había perdido, el dinero había desaparecido y los registros eran cenizas. Yo era un hombre sin activos y sin herederos y, sin embargo, por primera vez en mis 68 años, sentí que estaba parado sobre suelo firme. La integridad estructural de mi vida ya no dependía del peso del oro, sino de la fuerza de mi propia determinación. Las sirenas no eran una advertencia. Eran una canción de cuna. Las luces azules y rojas comenzaron a bailar contra los vidrios escarchados de las ventanas de la biblioteca, señalando la llegada de las autoridades que había convocado con mi interruptor de hombre muerto. La confesión digital de mis hijos ya estaba en manos de aquellos que se asegurarían de que pasaran el resto de sus vidas en una jaula que ellos mismos habían construido. Me alejé del fuego, dejando a Elías para que se enfrentara a las ruinas de su auditoría. Salí por las puertas de la terraza hacia el aire de medianoche de los jardines de la finca. El aroma fresco y limpio de la nieve llenó mis pulmones, un fuerte contraste con el olor a papel quemado del interior. Metí la mano en mi bolsillo interior y encontré una última carta de Viviana, la cual había tenido demasiado miedo de abrir hasta este momento.
Su caligrafía era firme, una escritura sabia y reflexiva que atravesaba los años para encontrarme. Mi corazón nunca fue el problema, Arturo, había escrito. Lo fue tu lealtad. Ella sabía que yo intentaría salvar un puente que ya estaba condenado. Sabía que me quedaría hasta que cayera la última piedra. Me senté en la vieja banca de piedra bajo la noche gélida, sintiéndome extrañamente cómodo. El latido irregular en mi pecho, ese salto que me había atormentado durante años, finalmente se estabilizó en un ritmo lento y constante. Finalmente estoy libre de deudas, Viviana, susurré en la oscuridad, deja que la nieve cubra el resto. Mientras la primera patrulla de la policía doblaba por el camino de entrada, no me escondí. Me quedé sentado en la banca de piedra y observé el humo de los 176 millones de pesos elevarse para encontrarse con las estrellas. Las tenues luces rojas y azules se reflejaban en el hielo de la fuente, pintando el mundo con colores de justicia en lugar de sangre. Vi el humo flotar hacia arriba, un lazo oscuro contra la luna plateada, y supe que el fantasma de los San Román finalmente se había ido. Yo era solo un hombre en un jardín, esperando a que comenzara la mañana. He pasado mi vida inspeccionando puentes, buscando fracturas ocultas antes de que pudieran colapsar. Sin embargo, la fractura más grande estaba dentro de mi propia casa. Mi historia es una de traición familiar. Y lo digo con el corazón apesadumbrado, porque la traición familiar no comienza con violencia. Comienza con el silencio, el orgullo y las mentiras que ignoramos. Cuando la codicia reemplaza a la lealtad, la traición familiar se vuelve inevitable. Si pudiera hablar con el hombre que fui hace años, le diría esto: no asumas que la sangre por sí sola garantiza el amor. Observa las pequeñas grietas. Haz las preguntas difíciles. La justicia dentro de un hogar debe provenir de la integridad mucho antes de que los tribunales lleguen a involucrarse. Lo que sucedió en mi casa me obligó a confrontar el significado de la justicia familiar. La verdadera justicia familiar no es venganza. Es el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando las personas que amas se oponen a ti. Al final, la justicia familiar significó elegir la verdad por encima de la herencia. Mi creencia ahora es simple: el dinero construye muros, pero el carácter construye familias. También creo que Dios a veces nos permite enfrentar la oscuridad para que finalmente podamos ver lo que realmente importa. Gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Por favor, dejen un comentario y compartan sus pensamientos. ¿Qué harían si se encontraran en la posición de Arturo, enfrentando este tipo de decisiones imposibles? Realmente valoraría escuchar su perspectiva. Si esta historia resonó con ustedes, consideren suscribirse para que no se pierdan historias futuras. Una pequeña nota: aunque está inspirada en temas relacionados con conflictos de herencia y dinámicas familiares, ciertos elementos fueron dramatizados para la narración. Si esta historia no es su estilo, siéntanse libres de explorar otros vídeos que puedan ser de su agrado.